Saludos y bendiciones. Vamos a compartir una reflexión sobre dos palabras que cambian todo. Voy a comenzar leyendo unos pasajes y a ver si puedes detectar cuáles son estas dos palabras que cambian todo. Primer pasaje, Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Segunda de Corintios 7, 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y por último, Hechos 3, 17 y 19. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Detectaste las dos palabras que cambian todo? Vamos a regresar y ver el pasaje, cada pasaje un poco más en contexto, para entender el poder de estas dos palabras. En el primer pasaje, en Filipenses 2, Pablo está hablando de un hermano, Epafrodito, que estaba enfermo. Y estaba enfermo y ellos estaban angustiados por su enfermedad. Y por eso dice en el versículo 27 que leímos, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estas dos palabras que cambian todo, estas dos palabras en este pasaje deshacen la enfermedad, la angustia y la tristeza. Las dos palabras son, pero Dios. Analicemos el siguiente pasaje, 2 Corintios 7, 5 y 6. Aquí Pablo está describiendo su estadía en Macedonia y el sufrimiento que tuvo ahí. Y dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pero Dios, esas palabras deshacen la tribulación y el sufrimiento. El pasaje de 1 Corintios 2, 9 y 10 habla de cosas que el ojo no vio, el oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre que Dios ha preparado para los que les aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas palabras tienen el poder de deshacer la ignorancia. Hay otro pasaje parecido a este en Hechos 17, 29 al 31, cuando Pablo está predicando en Atenas, y él dice algo similar ahí, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios deshace la ignorancia. Y el cuarto pasaje que vimos, Hechos 3, 17 y 19, mira lo que esas dos palabritas pueden deshacer. Lo voy a leer otra vez. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esas dos palabras pueden deshacer las malas decisiones y los malos hechos. Esas dos palabras, pero Dios.
Pero Dios. Pero es una palabra que implica una transición y un contraste. En cada uno de estos pasajes, el escritor está describiendo una situación desesperante, una situación que parece no tener solución, pero después se insertan estas dos palabras, pero Dios. Y cuando aparece Dios, aparece la solución. Y qué bonito saber que en nuestras vidas puede ser igual. Qué bonito saber que en nuestras vidas el pero Dios puede deshacer la enfermedad y la tristeza y la tribulación y el sufrimiento y la ignorancia y las malas decisiones y los malos hechos. Me gustaría profundizar un poquito más esta idea leyendo otro pasaje más a fondo. Y ese pasaje se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 2, Pablo describe la condición humana. Y estas mismas dos palabras mágicas aparecen en medio de este pasaje. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 13 más o menos. Déjame empezar a leer desde el 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate la condición, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido muerto en tus pecados y delitos? ¿Te has sentido que te estás dejando llevar por la corriente? ¿Estás viviendo, cumpliendo tus propios deseos, haciendo tu propia voluntad, siguiendo tus propios pensamientos? ¿Te das cuenta que eso es ser hijos de ira y que eres igual a todos los demás? Es una condición que, según el versículo 2, se describe como muertos en delitos y pecados. Pero mira las dos palabras que comienzan el versículo 4. Pero Dios, pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te sientes desesperado? Esa fue la condición de la gente a quien le está escribiendo Pablo antes del pero Dios. Versículo 1, muertos en delitos y pecados. Versículo 12, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 4, pero Dios, por su amor,
por su misericordia, con su poder, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó con Él y nos dio un propósito y nos salvó con su gracia y creó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y por eso el versículo 13, después de que habla del desespero, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo eso es el resultado de esas dos palabras. Pero Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros si no fuera por Él? Pero Dios. Imagínate los problemas en tu vida. Bueno, no te los tienes que imaginar, ¿verdad? Piensa en los problemas en tu vida. Los problemas están ahí, pero Dios los puede resolver. Tienes enfermedad, tienes tristeza, tienes angustia, tienes sufrimiento, has tomado malas decisiones, o aún peor, estás muerto en tus delitos y pecados, estás alejado de Dios, estás sin esperanza y sin Cristo en esta vida. Qué bueno que hay un pero Dios para nosotros. Y lo que me llama más la atención de todo esto es que no solamente es que hay un pero Dios, pero el pero Dios también introduce un pero ahora. Es lo que leí en el versículo 13. ¿Verdad? El pero Dios nos da un positivo futuro, una esperanza para el futuro, porque sin el pero Dios solamente estamos pensando en nuestra situación presente y en los problemas en los cuales estamos viviendo. Pero cuando Dios nos ofrece la solución, ahora tenemos esperanza para un mejor futuro. Y por eso dice el versículo 13 de Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús. Versículo 4, pero Dios. Versículo 13, pero ahora. Dios nos garantiza un mejor pero ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Y lo bonito del pero Dios y después el pero ahora es que hay una convicción y una conclusión y una certeza que se describe con otras dos palabritas que vemos hasta abajo en el versículo 19. El resto del pasaje habla de la paz que tenemos mediante de la cruz y la reconciliación, y termina con este versículo, el capítulo, el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 4, pero Dios. Versículo 13, pero ahora. Y versículo 19, así que. Así que ya no somos extranjeros. Así que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ya no estamos lejanos. ¿Por qué? Por esas dos palabras que cambian todo. Pero Dios. Esas dos palabras tienen poder. Como ya vimos, tienen poder de deshacer enfermedad y tristeza, tribulación y sufrimiento, ignorancia, malas decisiones, malos hechos. Y como acabamos de leer, esas dos palabras también tienen el poder de acercarnos a Dios y de deshacer la muerte espiritual. Mira lo que dice Salmo 49, la segunda parte del 14 y el 15. Está hablando de la muerte. Dice, se consumirá su buen parecer y el Seol
O sea, la tumba será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, de la tumba. Pero Dios, esas dos palabras pueden deshacer hasta la muerte. Te quiero dejar con un pasaje más. Está en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Y otra vez, recordemos que el pero Dios puede deshacer todas esas cosas en nuestras vidas. Si tú tienes problemas en tu vida, lo que necesitas es buscar el pero Dios en tu vida. Dejar que Él entre en tu vida para que Él pueda darte la solución. Y Él te puede resolver el problema más básico, pero más fuerte que tiene el ser humano, el problema del pecado. Solo Dios puede resolver ese problema. Y el pero Dios nos trae esa certeza, ese así que, porque nos garantiza un buen futuro. O sea, el pero Dios produce el pero ahora. ¿Verdad? Mira estas palabras en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice lo que somos ahora. Esto es ya después del pero Dios. Ya que Dios nos ha escogido y nos ha llamado, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos pueblo adquirido de Dios, somos gente con propósito, un propósito de anunciar sus virtudes. Versículo 10 dice, pero vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Pero ahora, el pero Dios produce un pero ahora, porque Dios está en nuestras vidas, porque Dios envió a su Hijo, porque Dios se interpuso en este mundo para resolver el problema del ser humano. Entonces el ser humano, tú y yo, tenemos un pero ahora. Y el pero ahora que podemos tener es esa última frase del versículo 10. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Solo podemos alcanzar esa misericordia. Solo podemos tener ese pero ahora por esas dos palabritas que cambian todo. Pero Dios. Te invito a que busques a Dios. Te invito a que invites a Dios a involucrarse en tu vida, para que tú tengas ese momento en tu vida, ese pero Dios, donde estabas mal, pero Dios apareció y ahora estás bien. Donde estabas perdido, pero Dios apareció y Él te encontró. Donde estabas muerto, pero Dios apareció y ahora tienes vida. Donde estabas desesperado, pero Dios apareció y ahora has alcanzado misericordia. Busca a Dios, acércate a Dios, porque esas dos palabras pueden cambiar todo. Que Dios te bendiga.